Buenas, imagina, reinas con ataúdes a cuestas, místicos desafiando la muerte, emperadores con caballos cónsules y genios muriendo en la miseria. Esas son solo algunas pinceladas de las historias extravagantes que te esperan en este viaje a través de las vidas de los personajes más enigmáticos, excéntricos y controvertidos de la historia. ¿Te atreves a sumergirte en este torbellino de locura, genialidad y poder? Acompáñenos en esta travesía histórica sin precedentes, donde la realidad supera la ficción y lo imposible se vuelve cotidiano. Ahora sí viene lo chido. Si te gusta el contenido, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Gracias por tu apoyo, lo valoramos. La primera protagonista de nuestra historia es Juana de Castilla, también conocida como Juana la Loca, hija de los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Juana nació en 1479 y fue la tercera de 5 hermanos. Desde joven, Juana destacó por su notable inteligencia y belleza. No obstante, su vida personal y el amor por su esposo, Felipe el Hermoso, definieron su destino de manera trágica. Juana y Felipe contrajeron matrimonio en 1496. Aunque al principio su unión fue feliz, pronto surgieron dificultades. Felipe era conocido por su infidelidad y ambición, lo que generó tensiones constantes entre ellos. A pesar de ello, Juana parecía estar profundamente enamorada de Felipe, un amor que algunos describen como obsesivo. Tras la muerte repentina de Felipe en 1506, Juana se negó a enterrar su cuerpo, llevando su ataúd por toda Castilla durante años. Este comportamiento alimentó la percepción de su locura. Sin embargo, algunos historiadores sugieren que su conducta podría haber sido agravada por la manipulación política de su padre y más tarde de su hijo Carlos V, quien tenía interés en mantenerla aislada para controlar el trono. Juana fue confinada en el monasterio de Santa Clara en Tordesillas hasta su muerte en 1555, convirtiéndose en una figura trágica y compleja en la historia de España. Ahora nos trasladamos a la Rusia zarista, donde Grigori Rasputín, un místico campesino, adquirió una enorme influencia sobre la familia real. Rasputín nació en un pequeño pueblo siberiano en 1869. Desde joven se dice que poseía habilidades místicas y una conexión especial con lo divino, lo que le permitió atraer seguidores en su región natal. En 1905, Rasputín fue presentado a la familia imperial rusa. La zarina Alejandra, desesperada por encontrar una cura para la hemofilia de su hijo, quedó impresionada por las supuestas habilidades curativas de Rasputín. Con el tiempo, Rasputín se convirtió en una figura cercana y de confianza para los zares, lo que le otorgó un poder considerable en la corte. Sin embargo, su influencia y estilo de vida desenfrenado le generó muchos enemigos. En 1916, un grupo de nobles conspiró para asesinarlo. En una noche dramática, Rasputín sobrevivió a múltiples intentos de asesinato. Fue envenenado, golpeado, apuñalado y disparado. Finalmente, fue arrojado a un río helado, donde se ahogó. La muerte de Rasputín fue tan misteriosa y compleja como su vida, dejando una marca indeleble en la historia rusa. El Imperio Romano tuvo su parte de líderes excéntricos y ninguno más notorio que Calígula. Nació en el año 12 después de Cristo. Calígula ascendió al trono en el 37 después de Cristo, tras la muerte de su abuelo adoptivo, el emperador Tiberio. Inicialmente, su reinado prometía ser próspero y justo, pero pronto emergió su lado más oscuro. Calígula es conocido por su crueldad, extravagancia y comportamiento errático. Entre sus acciones más absurdas está el intento de nombrar a su caballo como cónsul, lo que ha sido interpretado como un signo de locura o una burla deliberada hacia la clase senatorial romana. También es recordado por sus campañas militares sin sentido, como cuando ordenó a sus soldados recoger conchas marinas como botín de guerra tras conquistar el mar. La megalomanía de Calígula se manifestó en su deseo de ser adorado como un dios en vida, construyendo templos en su honor y exigiendo honores divinos. Su comportamiento despótico y sus excesos llevaron a su asesinato en el 41 después de Cristo por oficiales de la Guardia Pretoriana, dejando un legado de tiranía y caos en la historia de Roma. Carlos VI de Francia, conocido como Carlos el Loco,
es otro monarca cuya mente fue su peor enemigo. Nació en 1368, Carlos ascendió el trono en 1380 a la edad de 11 años. Durante los primeros años de su reinado, Francia fue gobernada por regentes. Sin embargo, a medida que Carlos crecía, comenzaron a aparecer signos de su inestabilidad mental. En 1392, Carlos experimentó su primer brote de locura, atacando a sus propios caballeros en un frenesí violento. A partir de entonces, sus episodios de demencia se volvieron más frecuentes y severos. Uno de los delirios más notables de Carlos era la creencia de que estaba hecho de vidrio. Para evitar romperse, se protegía con varillas de hierro y evitaba el contacto físico, una condición conocida como delirio de vidrio. La inestabilidad mental de Carlos tuvo profundas implicaciones políticas, debilitando la monarquía francesa y exacerbando las luchas internas durante la Guerra de los 100 años. A pesar de sus episodios de locura, Carlos siguió siendo rey hasta su muerte en 1422. Su vida y reinado son un recordatorio de cómo la salud mental de un líder puede influir profundamente en el destino de una nación. Desde los verdes valles de Valaquia emerge Vlad Tepes, conocido como Vlad el Empalador. Nacido en 1431, fue príncipe de Valaquia, una región de la actual Rumania. Su nombre proviene de su método favorito de ejecución, el empalamiento, una muerte lenta y dolorosa mediante una estaca de madera. Aunque su crueldad era legendaria, también se reconoce por defender ferozmente a Valaquia de la invasión otomana, utilizando el terror para mantener a raya a sus enemigos. En Rumania es visto como un héroe nacional, pero su brutalidad inspiró a la leyenda del conde Drácula, inmortalizado por Bram Stoker. Vlad Tepes murió en 1476, pero su legado del terror y resistencia perdura en la cultura popular y la historia de Europa del Este. En el ámbito científico, pocos nombres son tan influyentes como el de Nikola Tesla. Nacido en 1856 en Serbia, Tesla revolucionó el mundo con sus ideas sobre electricidad y magnetismo. Su trabajo con la corriente alterna, fundamental en los sistemas eléctricos modernos, es célebre, especialmente por su rivalidad con Thomas Edison, defensor de la corriente continua. Además de su trabajo con la corriente alterna, Tesla destacó en radio, transmisión inalámbrica de energía y robótica. Aunque sus inventos y visiones fueron subestimadas en su tiempo, sentaron las bases para muchos avances tecnológicos del siglo XX. A pesar de su genialidad, Tesla murió en la pobreza en 1943, eclipsado por la fama de Edison y otros contemporáneos. Su carácter excéntrico y su incapacidad para comercializar sus inventos contribuyeron a esto. Sin embargo, hoy reconocido como uno de los mayores genios de la historia, cuya obra sigue inspirando a inventores y científicos. Catalina la Grande, emperatriz transformadora de Rusia, nació como Sofía Serfs en 1729. Llegó a Rusia para casarse con el gran duque Pedro, futuro Pedro III. En 1762 lideró un golpe de estado contra él, ascendiendo al trono como Catalina II. Gobernó con firmeza y visión, expandiendo el territorio ruso, impulsando las artes, la educación y el pensamiento ilustrado. Su correspondencia con figuras como Voltaire y Diderot evidencia su interés en las ideas progresistas. Aunque su vida personal fue fascinante y controvertida, con numerosos amantes que influyeron en la política, su legado como una de las gobernantes más influyentes de Rusia trasciende en cualquier controversia. Y ahí lo tienen, las vidas de 7 personajes históricos cuya locura, genialidad y poder los han hecho inmortales en nuestra memoria colectiva. Cada uno de ellos dejó una huella indeleble en la historia, ya sea a través de sus acciones, su sufrimiento o su visión. Recuerda darle me gusta a este video y mándale el enlace a todos sus conocidos. Hasta la próxima, curiosos y curiosas.